Siempre ha estado sobre la mesa y aunque ha habido intentos en el pasado reciente, nunca se llegó a sacar adelante y se compensó con otros proyectos. La idea de construir una tercera gran estación ferroviaria en Madrid vuelve a ponerse sobre la mesa tras el grave incidente ocurrido el pasado fin de semana con el descarrilamiento de un tren en el nuevo túnel para alta velocidad entre Atocha y Chamartín y el caos que eso produjo durante 2 jornadas casi enteras. Un hecho que empieza a ser más que habitual en el actual marco de la capital de España, con megaobras de ampliación y mejora de sus 2 grandes terminales, las cuales se han quedado pequeñas y obsoletas ante los nuevos tráficos de larga distancia. Esta idea se vuelve a poner sobre la mesa como posible solución ante graves incidentes en un interesante artículo del diario El Economista, donde tras el enésimo caos ferroviario de los últimos meses, da a entender que faltan soluciones ante incidencias que ponen patas arriba todo el sistema ferroviario, al ser Madrid ciudad de paso casi obligado para cruzar el país. Si bien los planteamientos de dicho artículo, el cual comparto en un enlace de la descripción de este vídeo, se agarra a teorías poco factibles, como el aprovechar estaciones ya construidas o alguna que se vaya a construir pronto para cercanías y desviar los tráficos de alta velocidad ocasionalmente. Cosa imposible en nuestro sistema ferroviario al tener distintos anchos y características como tensiones o sistemas de seguridad, barreras infranqueables sin una transformación tan cara y compleja que necesitaría de muchos años y miles de millones de inversión. Además, las redes de cercanías ya de por sí están al límite, como para soportar otros tráficos aunque fuera de forma puntual. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Sin embargo, la génesis del artículo sí que debería al menos tenerse en cuenta, es decir, plantear alternativas fáciles y rápidas ante incidencias graves que paralicen una o las 2 grandes terminales madrileñas, como lugares de transición a las afueras, la construcción de algún tipo de bypass que dé servicio, por ejemplo, a las mercancías y pueda usarse para pasajeros ante emergencias como las ocurridas últimamente, o la más relevante y compleja, una tercera gran estación en la ciudad, que como ocurre en Londres o París, dé diferentes servicios. Todo en un momento, hay que subrayarlo, más bien difícil para algo así, ya que las inversiones en marcha buscan evitar estos problemas y muchas de las incidencias se deben al colapso actual de las 2 estaciones o a las propias obras para corregirlos tras muchos años sin apenas hacerse nada, y que en pocos años debería dejar para el olvido capítulos tan negros como los vistos últimamente. Tampoco podemos olvidar que grandes infraestructuras como el túnel entre ambas estaciones irá a más con el paso de los años, acogiendo más trenes y líneas o la llegada de los trenes rápidos a Barajas, proyecto que hemos abordado en varios vídeos del canal. Sin embargo, volviendo a la idea del vídeo, ¿qué solución se podría plantear para mejorar la red a su paso y parada por Madrid y evitar colapsos ante graves incidencias? La tercera estación podría ser la más interesante, en donde todo hace pensar que debería ser al este o sureste de la ciudad, como en el área entre Vicálvaro y Canillejas, cerca del Estadio Metropolitano, al tener bastante terreno disponible para ello, poder tener buena y fácil conexión a cercanías o metro y sobre todo al tener cerca 2 grandes líneas de alta velocidad, la del Levante y la del Noreste, incluso con un posible ramal al aeropuerto. Una terminal que descongestionaría Atocha y daría accesos rápidos a otras zonas importantes de la capital de España como IFEMA, recortando minutos a los viajes con Barcelona o Zaragoza, así como Valencia, Alicante o Murcia. Otra solución que debería ir a más es dejar atrás el sistema radial actual, donde casi todos los recorridos que cruzan el país pasan y paran por Madrid. De hecho, muchas rutas transversales de alta velocidad lo hacen y aunque no paren en Atocha, prácticamente llegan a la ciudad, como el caso de los servicios entre Valencia y Andalucía. Incluso tal es el disparate que estos días Renfe ha hablado de abrir una ruta entre Barcelona y Murcia pasando por la capital del estado y haciendo transbordo.
Es evidente que hay que impulsar al máximo corredores que conecten de forma directa los diferentes puntos cardinales de la red española, como el corredor mediterráneo, un corredor norte entre Zaragoza y Valladolid, todavía muy lejos en el tiempo, o la Ruta de la Plata, que a día de hoy no se contempla para antes del 2040 con suerte, aunque cada vez tiene mayor reivindicación en el occidente español. Una red que siga teniendo a Madrid como epicentro, por ser la ciudad más poblada, epicentro cultural y económico del país, pero que dé alternativas a esos viajes donde no hay por qué pasar ni parar en ella. Aún así, siendo realistas, cualquiera de estas soluciones u otras que se puedan plantear, ahí tenéis la opción de dejar vuestras ideas en los comentarios, llegarían tarde, pues ninguna podría realizarse en poco tiempo o a precios asequibles, y dada la complejidad de cualquiera de ellas, iría para largo y presumiblemente llegarían tarde, pues todo lo que se está haciendo ahora mismo en Madrid busca dejar atrás los colapsos e incidencias que estamos viendo estos últimos meses y ponerse al día, pues todo ello va tarde. Pero no estaría de más, al menos, poner sobre la mesa alternativas y mejoras de cara al futuro y mejorar aún más lo que ya se esté ejecutando para evitar que, como está ocurriendo ahora, nos pille el toro. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.